Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro y la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Trabajo seguro en equipos e instalaciones eléctricas. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Wilmer. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy, el trabajo seguro en instalaciones eléctricas. Un tema que van a encontrar muy interesante, va a resolver muchas dudas de cómo se debe hacer un trabajo seguro en equipos e instalaciones eléctricas con tensión y sin tensión. Vamos a repasar los conceptos que nos trae la resolución 5018 del 2019, una resolución que, si bien cierto, está orientada para empresas generadoras, comercializadoras, distribuidoras de energía eléctrica. También en la misma resolución indica que todo usuario del sector eléctrico colombiano debe seguir los conceptos establecidos en esta resolución. ¿Y quiénes somos usuarios del sector eléctrico colombiano? Pues todos, tanto a nivel laboral como a nivel doméstico, pues somos usuarios de ese sector eléctrico. Entonces, esta es una resolución muy importante, de mucho rigor, una resolución muy técnica, como es costumbre en las últimas normas que ha emitido el Ministerio de Trabajo. Pues es una norma más que de obligatorio cumplimiento, que obviamente es de obligatorio cumplimiento, pero más allá de pretender establecer unos aspectos de obligatorio cumplimiento, establece unos aspectos técnicos muy claros que nos ayudan mucho para enlazar estos aspectos con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una norma del 2019 que viene a apoyarnos y a ayudarnos a darnos muchas soluciones. Entonces, hoy específicamente vamos a ir repasando cuáles son esas metodologías, o esas características, esas condiciones que hay que tener en cuenta para hacer un trabajo seguro en equipos e instalaciones eléctricas. Hoy vemos el segundo tema dentro de este recorrido, dentro de esta ruta del conocimiento del 2022, que nos va a ir ahondando, nos va a ir adentrando al campo de la seguridad y salud en el trabajo en el sector eléctrico. Esta ruta del conocimiento, pues a pesar de que está definida en un orden secuencial, en un orden lógico, no quiere decir que para poder ver un tema haya sido indispensable y absolutamente necesario haber visto el tema anterior. En este caso particular, en el de hoy, para trabajo de seguro en equipos e instalaciones eléctricas, pues en principio, el tema pasado fue la seguridad y salud en el trabajo en el peligro eléctrico, algo que consideramos básico y fundamental para iniciar nuestro camino en la seguridad y salud en el trabajo en este sector. Hoy vamos a ver un par de diapositivas, unas 2 o 3 diapositivas que nos recuerdan este primer tema, pero simplemente como complemento a estos temas de identificación, evaluación, valoración y control de riesgos, que es de donde hace parte el trabajo seguro en equipos e instalaciones eléctricas. Entonces, si no tuvieron la posibilidad
de ver el primer tema, no se preocupen, como les digo, no es un prerequisito, es muy importante que más adelante, como ejercicio académico, como proceso de su crecimiento y su conocimiento en el control del riesgo eléctrico, pues entren a los recursos que tiene la ARL Positiva, estoy hablando específicamente de Posipedia, allí podrán encontrar la presentación y material de apoyo, bibliografía que les ayudarán a entender. Han establecido estas acciones educativas que nos apoyan en ese sentido, pero vuelvo y repito, si no pueden participar, si pueden participar parcialmente o si hay algún tema en el que no pueden estar o no han podido estar, pues ahí queda en el repositorio Posipedia para que puedan hacer una consulta más adelante. ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión el día de hoy? Como de costumbre, tenemos 3 momentos muy bien diferenciados. En el primer momento hemos diseñado unas preguntas de evaluación, un pretest, que nos sirve mucho como sondeo para poder identificar en qué temas, en qué asuntos hay un mejor conocimiento y en qué asuntos es necesario profundizar el conocimiento. Entonces, eso nos ayuda para poder aprovechar de mejor manera esta hora, este espacio, y poder ir lento en aquellos aspectos que necesitan mayor profundización y un poco más rápido en aquellos elementos que hemos detectado mejor conocimiento o mayor conocimiento de los participantes. En el segundo momento, hacemos la presentación magistral de una serie de diapositivas en relación a trabajo seguro en equipos e instalaciones eléctricas, trabajos con tensión, trabajos sin tensión, que seguramente si quedan inquietudes, quedan dudas, no se preocupen por el estilo magistral de la presentación. Al final y al comienzo, pues está mi correo electrónico o a través de la ARL Positiva, me pueden formular las preguntas o inquietudes que tengan y con mucho gusto cada una de ellas va a ser respondida en el menor tiempo posible. Y un tercer momento, al finalizar la presentación, vamos a tener nuevamente un test de sondeo, un test de evaluación, ya no sería el sondeo, sino sería la evaluación, que no es otra cosa que las mismas preguntas que vemos en el momento 1. Esto nos sirve ya para verificar cuál fue la evolución del conocimiento, cuál fue la evolución de esa información que queremos transmitir, si ha llegado a ustedes y en caso de que notemos que hay alguna inconsistencia en esos objetivos que nos planteamos, pues en ese momento hacemos las aclaraciones respectivas para que quede totalmente claro. Estos son los 3 momentos, esta es la metodología que acostumbramos desarrollar. Esperamos que, como las demás sesiones, pues sea de su agrado y sea más que de su agrado, de una importante utilidad en ese objetivo que tenemos todos cuando llegamos a trabajar y es no solamente hacer un trabajo eficiente, efectivo, con los resultados que nos planeamos, sino también tener 0 incidentes y 0 accidentes en el momento de desarrollar la labor. Bueno, habiendo dicho esto, con este preámbulo, le doy la palabra nuevamente a mi compañero Wilmer para iniciar con el sondeo. Wilmer, por favor, ayúdame con el sondeo. Ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias. Ya como explicaste, el sondeo lo haremos al inicio y al final de nuestra acción educativa. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿los procedimientos para trabajos con electricidad se hacen de acuerdo con A, las condiciones operativas del equipo, B, la normatividad vigente, C, las respuestas A y B son correctas? Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador podrán seleccionar estas 3 opciones de respuesta, la que ustedes consideren es la acertada o la que más se acerca a su respuesta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron
A, las condiciones operativas del equipo, un 3% de respuesta. B, la normatividad vigente, un 12%. C, las respuestas A y B son correctas, un 85% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, para trabajos en redes eléctricas sin tensión, A, se deben aplicar las 5 reglas de oro. B, no existe riesgo eléctrico. C, no se requiere prevención o protección. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron: A, se deben aplicar las 5 reglas de oro, un 86% de respuesta. B, no existe riesgo eléctrico, un 11%. C, no se requiere prevención o protección, un 3% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿trabajo con tensión es el realizado en cualquier equipo o instalación energizada A, 25 voltios o más. B, 110 voltios o más. C, 1500 voltios o más. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Los resultados fueron A, 25 voltios o más, un 48% de respuesta. B, 110 voltios o más, un 47%. C, 1500 voltios o más, un 6% de respuesta. A todos muchísimas gracias por participar de este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de la acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Pata Arroyo. Ok, Wilmer, muchas gracias. Bueno, veo que, estaba anotando ahí las respuestas. Veo que a excepción de la última pregunta de trabajo energizado realizado en cualquier equipo de instalación energizada a 25 voltios o más, 110 voltios o más o 1500, pues ahí hay como un empate técnico similar a las elecciones. Hay un empate técnico entre la A y la B. Hacia el final de la presentación es que tocamos este tema de seguridad en equipos con tensión. Entonces ya vamos a identificar a qué se le denomina de acuerdo a la resolución. Yo sé que muchos pueden pensar, no, pero es que en realidad son 110, no, en realidad son 1500, no, son 25. Pero para resolver esas dudas, nos remitimos a lo que nos establece la resolución 5018. ¿Cuándo, en qué momento estamos hablando a realizar trabajos con tensión? Las otras dos preguntas, pues digamos los porcentajes están por encima del 85% en las respuestas correctas y hubo un acierto. Entonces, pues en este momento que estamos 160 participantes, es un número importante, la mayoría tuvieron la razón. Vamos a ver si a lo largo de la presentación, con el aumento de participantes, que seguramente los vamos a tener, y con la explicación que vamos a dar sobre estos puntos, pues seguramente esperamos que estos porcentajes suban del 85 y el 87% que tenemos actualmente. Bueno, ya entrando en materia, pues es importante determinar cuál es nuestro objetivo general y el objetivo específico durante esta acción educativa. Nuestro objetivo general va a ser una comunicación, una información, suministrar una información a todos ustedes, señores participantes, sobre los métodos de trabajo seguro en equipos e instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son esas maneras de realizar el trabajo seguro en instalaciones y equipos e instalaciones eléctricas? Y para eso, pues, ya vieron un anticipo a través de las preguntas, pues hay que diferenciar dos entornos, dos ambientes. ¿Cómo se hace el trabajo seguro en instalaciones energizadas o con tensión?
y cómo se hace el trabajo en instalaciones sin tensión. Entonces, de allí de este objetivo general se desprenden los objetivos específicos. Los objetivos específicos, por tanto, son entonces repasar los métodos de trabajo en equipos e instalaciones de acuerdo a la legislación vigente. Es a lo que nos vamos o en lo que nos vamos a enfocar. Es muy importante para las personas que trabajan en mantenimiento eléctrico, incluso para usuario del sector eléctrico, pues conocer normas técnicas, normas legales, no solamente de nuestro país, sino también de otros países. No son de obligatorio cumplimiento para nosotros las de otros países, pero sí muchas veces nos dan muchas nociones de lo que puede ser una buena práctica de trabajo seguro. Entonces, nos vamos a enfocar en los métodos e instalaciones de acuerdo a nuestra legislación vigente, específicamente la resolución 5018 del 2019, pero pues eso no evita que miremos qué nos dicen ellos, qué nos dice el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, qué nos dicen otras entidades enfocadas con la seguridad laboral, comprometidas con la seguridad laboral y estudiosas del tema de seguridad en el sector eléctrico. Nos sirven, como les digo, como una buena práctica. El objetivo específico número 2 es hacer una comunicación a todos los participantes sobre los métodos de trabajo seguros sin tensión en instalaciones eléctricas. ¿Cómo hacemos el trabajo seguro sin tensión en instalaciones eléctricas? No hay tensión en una instalación eléctrica, sabemos que no hay tensión y a pesar de que sepamos que no existe tensión, que no está bajo tensión, que no está energizada esa instalación eléctrica o ese equipo eléctrico, pues cuáles son los métodos o los pasos que debemos seguir para realizar una labor segura. Y el objetivo específico número 3 es conocer cuáles son los métodos de trabajo seguro con tensión en instalaciones eléctricas. Uno podrá pensar, bueno, pero pues muy sencillo, siempre hagamos el trabajo sin tensión, ¿sí? Es una regla básica, fundamental, abordar, intervenir equipos, instalaciones sin tensión, pero hay ciertas condiciones, ciertas circunstancias, y ustedes lo saben muy bien, en la que es necesario hacer una intervención de instalaciones o de equipos cuando estén en o bajo tensión. Y vamos a explicar cómo se abordaría ese trabajo para hacerlo de una manera segura. Bueno, teniendo claros estos objetivos, podemos ya entrar en materia. ¿Qué significa hacer un trabajo seguro en instalaciones eléctricas? Pues es acogernos a las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo para evitar accidentes, para prevenir accidentes, para prevenir lesiones e incluso para prevenir incidentes, que es la base. Si prevenimos incidentes, pues tenemos un alto porcentaje de prevención de accidentes. ¿Qué nos establece la norma vigente? ¿Qué nos establece la resolución 5018? La 5018 es muy directa desde el comienzo, desde sus primeros artículos, y nos dice, así como se dice coloquialmente, sin dolor. Todas las empresas, cualquier empresa, debe establecer técnicas y procedimientos para trabajar en instalaciones eléctricas en sus inmediaciones o cerca de ellas. ¿Qué podemos decir de esta frase? ¿Hay algo nuevo o hay algo diferente a lo que nos trae la seguridad y salud en el trabajo? Absolutamente nada, no hay nada nuevo. Desde siempre, y desde siempre estoy hablando desde por allá a mediados del siglo pasado, cuando se estableció el Código Sustantivo del Trabajo, pues el gobierno nacional estableció la obligación a las empresas de reconocer cuáles son sus peligros y riesgos y realizar un control sobre los peligros y riesgos. Esta norma lo que nos está diciendo, vea, el sector eléctrico, por muy particular que sea, el peligro eléctrico y el riesgo eléctrico, por ser una actividad de alto riesgo y precisamente por razón de ser una tarea de alto riesgo, pues no se excluye de esa obligación que existe de establecer técnicas y procedimientos de trabajo seguro en esas instalaciones. No solamente en el interior de la instalación, sino también en las inmediaciones, cerca de ella, porque es el área
que se ve afectada en el momento de que pueda existir una contingencia eléctrica. Ahora, sí va un poquito más al detalle a decir, vean, aunque son conceptos que son transversales para cualquier sector industrial, si ustedes los analizan detenidamente, pero igual como les decía, la norma lo que pretende más que establecer una obligación, lo que pretende es formular o proponer un manual de trabajo seguro. Formular cuáles son los pasos, cuál es el paso a paso para poder llegar a cumplir, no con la ley, sino cumplir con los aspectos de seguridad que demanda una tarea como el trabajo en condiciones eléctricas o bajo peligro eléctrico. Entonces, es muy importante que uno tenga en cuenta, y lo establece la misma resolución, que esos procedimientos y esas técnicas de trabajo en instalaciones eléctricas se realicen considerando el desarrollo tecnológico alcanzado. Es decir, no podemos ampararnos en tecnologías del siglo pasado, en que es que la tecnología es costosa, es que la protección no se puede hacer, es que los materiales aislantes son delicados, es que un lector de tensión no es muy costoso. No. El conocimiento y desarrollo tecnológico alcanzado es necesario aplicarlo para la prevención y la seguridad. En segundo lugar, la normatividad vigente. Uno de los ejercicios muy prácticos para el profesional de mantenimiento o para cualquier persona usuario del sector eléctrico, muy básico, fundamental, conocer las normas y estar actualizado en las normas. No podemos reírnos en normas de 10, 15, 20 o 40 años, en caso, por ejemplo, de la resolución 2400 del 79, que si bien es cierto, tiene muchos aspectos de seguridad eléctrica, pero hay algunos que han sido revalidados a través precisamente de ese desarrollo tecnológico alcanzado, a través de las nuevas tecnologías. Entonces es muy importante conocer cuál es la normatividad vigente, y allí pues muchos aspectos que inicialmente se conocieron como aspectos técnicos se han venido materializando como normas legales de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, las 5 reglas de oro. Muy importante también que las exigencias y condiciones operativas de la instalación equipo a intervenir sean tenidas en cuenta. ¿Cuáles son los requerimientos operativos de esa instalación? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el entorno de esa instalación o de ese equipo a intervenir? Y eso considerarlo para poder determinar cómo se hace o qué metodología de trabajo se puede utilizar. Y también, pues, una planificación adecuada de mantenimiento o las condiciones de emergencia que en un momento dado se requiere atender. Y esto, pues, muy importante porque involucra una serie de características, condiciones y circunstancias que son particulares y específicas de cada centro de trabajo, de cada instalación eléctrica o de cada equipo a intervenir, aún en las mismas instalaciones eléctricas. Algunos quedarán en la intemperie, otros quedarán en alturas, otros quedarán en subterráneos, etcétera. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta en esos planes de mantenimiento o en esas condiciones de emergencia que se puedan presentar en el momento de intervenir una instalación o un equipo eléctrico. ¿Qué criterios entonces hay que considerar para efectuar esas actividades o para efectuar ese trabajo seguro en equipos e instalaciones? Y esto, vuelvo y repito, suena como una recomendación, pero es una obligación. No solamente una obligación técnica, una obligación moral para preservar y mantener la seguridad y la vida de los trabajadores, sino es una obligación legal. Está escrito en la resolución 5018. ¿Qué está escrito? Toda empresa debe contar con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. No solamente está en la 5018, está en el decreto 1072 del 2015 sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde dice que una empresa, cualquiera que sea, debe establecer una metodología que sea válida para la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y el establecimiento de controles. La 5018 lo que hace es recordarla. 5 años después, 4 años después, en el 2019, la 5018 dice, vea, para el sector eléctrico, todas las empresas deben contar con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y uno dirá, pero el peligro ya está identificado, porque el peligro es el peligro eléctrico.
¿sí? Está identificado, pero es que hay que hacer una identificación detallada. ¿Dónde está? ¿En qué áreas está? ¿Y en qué magnitud se presenta? Y adicionalmente, ¿qué otros riesgos adicionales hay al peligro eléctrico que pueden terminar potenciando ese peligro eléctrico? Otro criterio para efectuar las actividades, pues están en que cualquier tecnología, cualquier técnica nueva de construcción, cualquier obra nueva, cualquier proyecto de desarrollo que se realice, cualquier mantenimiento u operación que esté planificándose, que se esté proyectando, que se esté planeando, pues debe ser evaluada, debe ser revisada, debe ser analizada desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo antes de ser desarrollada. Es decir, en el mismo momento de la concepción de un proyecto, en el mismo génesis, en el mismo nacimiento de un proyecto, cualquiera que sea de construcción, de mantenimiento, tecnológico, pues se deben revisar cuáles son los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que se involucren. ¿Por qué? Porque en ese momento se pueden detectar cuáles son esos problemas, cuáles son esos peligros que pueden generar accidentes y lesiones y se pueden controlar de una mejor manera. Y se puede llegar a lo que nos dice la resolución, el decreto 1072, que también nos lo dice la resolución 5018, en aplicar los controles de acuerdo a esa jerarquía de controles que nos propone la 1072, es decir, a iniciar con la eliminación de los peligros y riesgos, porque la eliminación pues solo se logra en la fuente, en el nacimiento de los proyectos. Que si no es posible hacerlo en ese punto, pues sencillo, pues se hace o se sigue con la siguiente secuencia de la jerarquía de los controles, una sustitución del peligro, unos controles de ingeniería, unos controles administrativos y posteriormente pues unos elementos de protección personal. Entonces es muy importante en ese nacimiento poder determinar las medidas necesarias para el control de los riesgos. Y obviamente en ese momento, cuando ya se tiene establecido cómo se va a desarrollar el trabajo, pues es más fácil después hacer la socialización, la capacitación, la difusión a los trabajadores de cómo se realizan esos peligros y riesgos que van a estar presentes en ese nuevo proyecto, en esa nueva técnica, en ese proceso de mantenimiento o de construcción. ¿Qué consideraciones hay que tener para ese primer punto, para ese primer elemento, que es la identificación de peligros? Para la identificación de peligros, pues a pesar de que hay, digamos, metodologías que son transversales a muchos sectores económicos, pues es importante que la metodología que apliquemos para identificar peligros, pues sea acorde con las características de lo que queremos identificar, es decir, el peligro eléctrico. No estamos identificando peligros de origen químico, de pronto de incendio y explosión. Uy, bueno, pues que aquí ya empezamos a mirar que es que el riesgo eléctrico como que viene de la mano con situaciones de incendio, viene de la mano con situaciones de explosión. Bueno, si hay sustancias químicas, entonces ahí tenemos que determinar cuál es la metodología que vamos a utilizar para identificar esos peligros y para poderlos evaluar correctamente, si se va a trabajar en alturas, etcétera. Entonces, es muy importante tener ese conocimiento claro de la metodología y si nos sirve y nos aplica para ese entorno en el que vamos a desarrollar el trabajo, para poder planear la estrategia de los modelos a emplear para esa identificación. Se va a hacer a través de un recorrido, a través de una minería de información, de una minería de datos y obviamente desarrollar esa identificación de acuerdo a cómo se vayan dando las etapas del proceso que estamos verificando, o que estamos interviniendo, o que estamos conociendo en términos de seguridad. Entonces, hacerlo secuencialmente y tener esa metodología acorde o que nos colabore, que nos apoye, que nos aporte en la identificación de los peligros. ¿Qué exigencias tiene la identificación de peligros? Pues básico, fundamental, conocer el área. Si estamos nuevos en el área, si estamos nuevos en el proceso, pues antes de entrar a hacer una identificación de peligros, conozcámosla. ¿Cómo la conocemos? Documentándonos.
conociéndola, revisando todos los aspectos relativos a esa área, verificando identificaciones de peligros previos que se han hecho en esa área o en áreas similares, documentándonos con personas que ya tengan un conocimiento completo del área o experiencia en el desarrollo del trabajo en esa área para poder profundizar nuestro propio conocimiento. Muy importante, el conocimiento de las normas, regulaciones y códigos relevantes. Se les he mencionado reiterativamente una norma que es básica y fundamental, la 5018 del 2019, la 1072 también es importante, la resolución 2400, Estatuto de Seguridad Industrial es muy importante, y hay una serie de normas relacionadas con el sector eléctrico que nos brindan mucha información. Yo entiendo que empezar leyendo normas, códigos, regulaciones, normas técnicas, resulta ser tedioso, resulta ser, como se dice coloquialmente, un ladrillo, y pues lo duerme a uno esa lectura de normas. Pero una vez se tome el ritmo y una vez se tenga un conocimiento de esas normas, va a ser muy interesante, muy práctico leerlas y muy fácil leerlas y entenderlas. Y fundamental, básico y fundamental para las personas que trabajamos en el sector eléctrico, pues tener un conocimiento pleno de estas normas. También es muy importante como exigencia conocer el proceso de control de los riesgos. El decreto 1072 nos habla de 5 tipos de controles: los controles de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, elementos de protección personal. Pero más allá de conocer esas categorías, es conocer cómo se hace una eliminación del riesgo, cómo se hace una sustitución del riesgo, cómo se hace un control de ingeniería, un proceso administrativo o el elemento de protección personal que se requiere, porque no todos los elementos de protección personal son suficientes para o son los apropiados para un trabajo en el sector eléctrico. Entonces, es muy importante, más allá de conocer esas 5 categorías de controles, a cada categoría, cuáles son esas variables que podemos tener para el control de los riesgos. Y también muy importante en esa identificación de peligros, pues un método, el juicio, el rigor, para poder elaborar informes, para poder hacer la evaluación, para poder emplear los datos, para poderlos procesar y poderlos utilizar en ese fin que buscamos, que es el control del accidente y del incidente. Algunos tips que debemos tener en cuenta en ese proceso inicial de la identificación de peligros. Y esos tips van relacionados a qué pregunta me puedo hacer o qué me puedo cuestionar, qué inquietud me puede surgir, qué me pregunto cuando estoy abordando los peligros eléctricos. Entonces, en primer lugar, es pensar, revisar y analizar si existe alguna situación que puede generar daño. Cualquier tipo de daño, daño material, daño a la salud del trabajador, daño físico, daño a las instalaciones, daño al medio ambiente, al entorno, por un derrame de fluidos, por un incendio, por emisión de gases, de sustancias tóxicas generadas obviamente por un incidente eléctrico, por contaminación aérea, por contaminación de fuentes de agua. ¿Existe alguna situación que puede generar daño? En segundo lugar es quién o qué, como les digo, no solamente las personas, sino qué puede sufrir el daño. El medio ambiente, la fauna, el trabajador, la comunidad, la empresa, pérdidas materiales. En tercer lugar, es determinar cómo puede ocurrir el daño. Es pensar como el qué sucede si, el cómo puede generarse ese daño, cómo puede materializarse esa situación que puede generar daño, esa situación cómo se puede materializar en un daño. Y por último, poder determinar cuándo puede ocurrir el daño, en qué momento o bajo qué circunstancias puede ocurrir el daño, cuándo puede ocurrir ese daño. Eso es fundamental para poder hacer ese paso de identificación de peligros. En la evaluación del riesgo ya es un proceso matemático, un proceso más simple, simplemente obedece a un modelo matemático universal
independiente del modelo o el método, la metodología que se emplee para la identificación y la evaluación de peligros y riesgos, la gran mayoría de metodologías tienen una combinación o buscan evaluar el riesgo a través de sus características fundamentales, que son la probabilidad de que se materialice y la gravedad de las consecuencias. Ya la diferencia entre una metodología y otra, entre las diversas metodologías, es cómo se determina la probabilidad y cómo se determina la gravedad. Entonces, algunos determinan la probabilidad por el nivel de deficiencia en los procesos, otro por el número de personas expuestas, otro por la eficiencia o deficiencia de los controles, otro por la frecuencia de exposición a ese peligro, ese riesgo. Entonces, ahí hay una mezcla de elementos que me determinan la probabilidad de que ocurra un evento. Y la gravedad de las consecuencias, pues también hay diferentes maneras de medirlo o de valorarlo. Entonces, que porque son consecuencias únicamente a la salud, o porque son consecuencias al entorno laboral, o porque son consecuencias de detrimento económico, o porque son consecuencias ambientales. Entonces, ahí también entra una gran variedad de metodologías que me llevan a tener diferentes formas de medir las consecuencias. Esto al final, si yo hago una matriz con probabilidad y con consecuencias, pues me va a dar un resultado que es el riesgo, el nivel de riesgo, y así es como puedo llegar a la identificación del riesgo. Ahora, es muy importante, como se dijo en unas diapositivas anteriores, que la empresa defina cuál va a ser su propia metodología para la identificación, evaluación y valoración de riesgos. Hay muchas, la GTC 45 es una, pero pues hay otras en las cuales se pueden apoyar. Incluso la GTC 45 tiene varias versiones. Hay una versión que es actual, que es la oficial, la que está vigente, la que es reconocida por el ICONTEC en la actualidad, pero pues antes del 2012 había otra versión de la GTC 45, que no quiere decir que no sea válida o que no pueda ser utilizada, porque hay que aclarar que no existe una norma que determine cuál es la metodología a utilizar. Lo que determina la norma es que es necesaria una metodología. Entonces, como empresa, lo que debemos es determinar cuál es esa metodología que mejor se nos ajusta a nuestras condiciones de trabajo. Y posteriormente, para la evaluación del riesgo, pues, o bueno, posteriormente, complementario a esta evaluación del riesgo, lo que buscamos es, al final, encontrar un nivel de riesgo, como les digo, mezclando la probabilidad y la consecuencia, que viene, como lo establece actualmente la GTC 45, a través de una deficiencia del proceso, es decir, algo que puede fallar, peligros identificados versus medidas de control poco eficaces o muy eficaces, ahí me da la eficiencia, y mezclado con una exposición, pues eso me da el nivel de eficiencia, perdón, eso me da la probabilidad. Y si esa probabilidad la mezclo con unas consecuencias, pues me da el nivel de riesgo. Es una metodología muy práctica, muy simple, muy fácil de aplicar, y ahí cumplimos con ese primer aspecto, ese aspecto inicial que nos da la 5018, que es contar con una metodología para la identificación, evaluación, valoración de riesgos para su posterior control. En la valoración del riesgo, pues ya determinó cuáles son los criterios de aceptabilidad. Y primero, pues tengo que cumplir con los requisitos legales, con los requisitos aplicables, con los requisitos de clientes o proveedores. Debo verificar, de acuerdo a mis políticas, los objetivos y metas, cómo valoro ese riesgo, los aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y la opinión de los trabajadores y sus contratistas. Y así puedo determinar si un riesgo que inicialmente me pudo haber dado con una calificación relativamente baja, finalmente resulta que su calificación, así la calificación sea baja, la valoración puede ser alta. O una calificación alta, pues la valoración puede ser baja. Porque una cosa es la calificación y otra cosa es la valoración. La valoración es cuando ya doy un criterio de aceptabilidad, cuando le doy un valor, y ese valor pues va en relación a estos aspectos que les acabo de mencionar: el cumplimiento de los requisitos legales, las políticas, objetivos y metas de la organización, los aspectos operacionales y la opinión de los trabajadores. Entonces, la calificación puede ser baja,
cuando califico esa probabilidad por esa consecuencia, pues me dio una calificación baja. Pero la opinión de los trabajadores es, no señor, sí, dio bajito, pero es que cuando sucede, sucede y es catastrófico. Ah, bueno, entonces esa valoración cambia y va a ser alta. O no, pues puede ser bajito, pero es que los controles existentes siguen siendo insuficientes. Ah, bueno, entonces la valoración vuelve a ser alta. ¿Qué criterios hay que considerar entonces para efectuar las actividades? Y esto también establecido en la 5018. Ningún trabajador, y hago énfasis en eso, ningún trabajador puede asumir por su propia cuenta y riesgos de trabajo que no hayan sido evaluados y aprobados por las instancias de responsabilidad establecidas en la empresa. Es decir, no, tranquilo, yo lo hago bajo mi responsabilidad. No. Esto no es ningún trabajador puede asumir bajo su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad algún tipo de trabajo que no haya sido aprobado o evaluado. Y la elaboración o actualización de procedimientos instructivos y guías de trabajo deben contemplar aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que mencionábamos desde la génesis del proyecto, desde la génesis del trabajo. Todos los procedimientos existentes deben incluir aspectos de seguridad y salud en trabajo, e igualmente esos procedimientos pues no sirven para llenar un cajón, un escritorio o un archivo electrónico de procedimientos para cumplir algún requisito en un sistema de gestión, sino debe ser difundido, debe ser formalizado a través de capacitaciones y obviamente hacer parte de un plan anual de trabajo del sistema de gestión o de un plan anual de capacitaciones dentro de ese mismo sistema de gestión. Eso lo indica los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es el repaso que les comenté que íbamos a hacer de la sesión pasada, donde consiste en un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y allí debe estar inmersa esa identificación de peligros y riesgos para su control en el trabajo seguro en instalaciones eléctricas. En la planeación, en el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades, en el hacer, en ejecutar e implementar lo planeado, en el de verificar, en el de poderse medir si se han cumplido los objetivos y en el actuar de aplicar las mejoras para poder planear nuevamente el trabajo y reiniciar, no cerrar el ciclo, sino reiniciar ese ciclo PHBA. Bueno, ahora, hemos mencionado desde el comienzo entre los objetivos cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta para el trabajo sin tensión y para trabajo con tensión. ¿Qué debemos hacer cuando no hay tensión? Sabemos que el equipo o la instalación a intervenir está sin tensión. Suena paradójico y contradictorio y ustedes lo saben. Todo trabajo de un equipo de instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve peligro eléctrico debe trabajarse sin tensión. Norma básica, norma cero, norma fundamental, regla de oro cero, como la quieran llamar. Todo trabajo, todo equipo o instalación a intervenir debe estar sin tensión. Siempre que planeemos un trabajo, debe realizarse en un equipo o una instalación sin tensión, solo o salvo en algunos casos que la misma resolución contempla como posibles o que situaciones particulares por necesidad de la operación se requiera que se hagan con tensión. Pero lo básico, lo fundamental es que si podemos trabajar sin tensión, pues lo hagamos sin tensión. Que no haya una disyuntiva, bueno, ¿lo podemos hacer con tensión o sin tensión? Bueno, sin tensión, listo. Lo podemos hacer con tensión, sin tensión. No, es que es necesario trabajar con tensión. Ah, bueno, entonces vamos a abordarlo de otra manera. Iniciemos sin tensión. Ahora, para desenergizar o dejar sin tensión un equipo o instalación eléctrica, deben incorporarse procedimientos técnicos, medidas de seguridad, medidas de prevención de peligro eléctrico y todo esto, pues, de acuerdo a lo que me establezcan normas vigentes, la 5018 o cualquier norma a la cual yo haya acudido a apoyarme para el desarrollo del trabajo. Igualmente, estamos hablando de trabajo sin tensión. No importa que esté sin tensión, hay que señalizar y demarcar la zona de trabajo como si tuviera tensión. Hacer una delimitación perimetral, una delimitación temporal del área para evitar el ingreso, la
circulación desprevenida de personas que no estén autorizadas, que no estén habilitadas, esto a través de dispositivos de señalización, de demarcación, de vallas, de letreros, que indiquen la restricción de circulación o de ingreso a esas áreas. Y posteriormente, trabajar sin tensión, pues aplicando esas muy ya conocidas 5 reglas de oro para trabajar en equipos sin tensión. ¿Las conocemos bien? Claro que las conocemos bien. Primero, efectuar un corte visible en las fuentes de tensión. Corte visible, corte que la persona, una vez hecho el corte, pueda verificar que está hecho el corte. Ahora, puede ser que no tengo un contacto visual con el sitio donde se hace el corte, pues entonces debe existir un dispositivo que permite identificar claramente las posiciones de apertura y cierre de manera que se garantice que el corte sea efectivo. Pero ese corte visible es que me pueda dar cuenta como operador, como persona que está interviniendo ese circuito, esa instalación, ese equipo, que el corte se hizo, que el corte de la fuente de tensión se hizo. Entonces, con el fin de aislar esa parte de la instalación donde se va a realizar el trabajo sin tensión, deben estar desconectados todos los interruptores, seccionadores o cualquier dispositivo mediante la cual la instalación se pueda conectar a una fuente de alimentación. El segundo paso, también lo conocen muy bien, hacer la condenación, es decir, el bloqueo y el etiquetado, el loto, el lockout y el tagout. Bloquear, colocar un candado y colocar una etiqueta que determine cuándo, por qué y quién hizo ese corte efectivo. ¿Esto para qué? Pues para evitar que esa apertura del circuito, que ese corte visible, pues se va a mantener y no va a haber un cierre involuntario del circuito, no va a haber una reactivación de la energía en ese momento. Entonces, es muy importante considerar que esos dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, ya sea inadvertida, ya sea voluntaria, de cualquier tipo. Y eso se logra pues a través de el bloqueo con un candado o con un dispositivo de bloqueo. El tercer paso es verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases. Entonces, y cada una de las fases son todas las fases, haciendo uso de elementos de protección personal, obviamente, así hayamos ya hecho la desconexión, así hayamos hecho ya el bloqueo, continuamos considerando como si el circuito, el equipo, la instalación estuviera bajo tensión. Entonces seguimos utilizando los mismos elementos de protección personal y con ellos verificamos la ausencia de tensión en todos los elementos activos. Debe realizarse por contacto en el sitio más cercano a la zona de trabajo. El equipo de protección personal y el detector de tensión a utilizar deben ser acordes al nivel de tensión que conocemos ya, porque pues no queremos una recirculación involuntaria y que nos dañe el equipo y peor aún que nos haga un tránsito de corriente a través de nuestro cuerpo. El cuarto es instalar una puesta a tierra y poner en cortocircuito para que si hay una recirculación de corriente, pues se vaya por esa puesta a tierra, poner en cortocircuito y que se vaya por esa puesta a tierra y sigamos protegidos. Entonces, todas las fuentes posibles de tensión que inciden en la zona de trabajo deben tener o deben ser puestas en cortocircuito y se debe tener en cuenta que el equipo debe estar en perfecto estado, no debe estar dañado, debe estar esa puesta a tierra también debe estar de acuerdo al nivel de tensión que se va a manejar, tener esa sección suficiente para corriente en cortocircuito que se va a colocar en la instalación y pues si se utilizan pértigas para la instalación deben ser inspeccionadas antes de cada uso para constatar que están en condiciones de seguridad, limpias, secas, etcétera, etcétera. Y por último, el último paso, después de colocar esa puesta a tierra, pues señalizar y delimitar la zona de trabajo. Uno diría, uy, pero es que uno debería primero señalizar, demarcar y empezar a poner en corte visible, poner en cortocircuito, etcétera. Bueno, los 5 reglas de oro dicen que el último paso, después de que se hacen estas labores, es señalizar y delimitar la zona de trabajo.
si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, adaptarse a las medidas de protección adicionales, tales como pantallas dieléctricas, aislamiento, etcétera, para garantizar la total seguridad de la zona que se va a intervenir. Algunas consideraciones adicionales para el trabajo sin tensión: elaborar procedimientos de trabajo seguro, no se podrán realizar ni dirigir trabajos simultáneos con tensión y sin tensión por una sola persona. Son tareas de alto riesgo que deben estar a cargo de una sola persona cada uno de los trabajos. Y en caso de trabajar sobre redes esas semiaisladas o ecológicas que por eso su nombre es semiaisladas, sin tensión, pues hay que considerar que no tienen un aislamiento total y que puede de pronto generar un contacto eléctrico. Ahora, por otro lado, trabajo con tensión. Y aquí recuerdo que en la evaluación inicial había una casi un 50-50 de qué se consideraba trabajo con tensión, si era 25 o más voltios o 110 o más voltios. ¿Qué nos dice la resolución 5018? Se considera trabajo con tensión todo aquel que se ejecute sobre una instalación o equipo energizado con tensión eléctrica igual o superior a 25 voltios. Señores, a partir de 25 voltios, señores, señoras y señores, 25 voltios o más es trabajo con tensión. Hay que considerarlo como trabajo con tensión. Ahora, también es considerado trabajo con tensión aquel elemento que no está puesto a tierra en su parte activa antes de ser intervenido como parte de esas reglas de oro. ¿Cuáles son esas situaciones o circunstancias en las que hay que trabajar con equipos o instalaciones energizadas? Por el tipo de maniobra que se requiere utilizar, cuando es necesario hacer mediciones, cuando hay ensayos y verificaciones, por ejemplo, la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad de corriente, etcétera. Pues para medir la intensidad de corriente hay que tener la corriente bajo tensión. La realización de ensayos de aislamiento eléctrico, pues si se está haciendo un ensayo de aislamiento eléctrico, para verificar si hay aislamiento, pues tiene que estar energizada la instalación. O cuando se está haciendo comprobación de concordancia de fases, pues necesariamente tiene que estar esas fases bajo tensión. En condiciones de explotación o de continuidad de suministro de servicio, etcétera, pues hay muchas circunstancias que ustedes conocen más en el día a día y es necesario trabajar con tensión. Entonces, cuando trabajamos con tensión, existen tres métodos de trabajo que nos propone, más que nos propone, que nos reglamenta, nos establece la resolución, porque pues siempre han existido. La primera es un método de trabajo a potencial, como lo vemos allí en el dibujo. El método requiere que el trabajador manipule directamente los conductores o elementos de tensión, para lo cual se hace necesario que el trabajador esté al mismo potencial del elemento de la instalación en la que trabaja. Entonces allí no hay una diferencia de potencial, por lo tanto no va a haber circulación a tierra. El método de trabajo a distancia. En el método de trabajo a distancia, pues el trabajador pertenece al potencial de tierra, tiene con sus pies con acceso conectado a tierra o en tierra, ya sea en el suelo o en los apoyos de la línea de cualquier otra estructura, y el trabajo se realiza mediante herramientas acopladas al extremo de pértigas, obviamente aislantes, y pues con los elementos de protección correspondientes para mantener ese nivel de aislamiento. Y el método de trabajo bajo contacto, que requiere la utilización de guantes aislantes en las manos y se emplea principalmente para baja tensión. Y para poder aplicarlo, pues es necesario que las herramientas manuales utilizadas como alicates, destornilladores, etcétera, pues dispongan de ese recubrimiento aislante adecuado de acuerdo al nivel de tensión que se va a manejar. Muy importante considerar el perfil de personal de trabajo con tensión, pues no lo puede realizar cualquier persona. Hay un perfil específico que, además de la capacitación y la formación establecida en las normas, pues debe tener un alto grado de habilidad manual, alto grado de compatibilidad para el trabajo y conocer esos dispositivos de corte eléctrico y sus características y tener conocimiento pleno de lo que es seguridad eléctrica. Ok, con esto pues hemos terminado la parte teórica. Invito nuevamente a Wilmer para que por favor apliquemos ya con 198 personas, casi 200 personas, el test de evaluación. Wilmer, te cedo la palabra.
Ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra evaluación final. Pasamos a nuestra primer pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿los procedimientos para trabajos con electricidad se hacen de acuerdo con A, las condiciones operativas del equipo, B, la normatividad vigente, C, las respuestas A y B son las correctas? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes elijan la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, las condiciones operativas del equipo, un 2%, B, la normatividad vigente, un 4%, C, las respuestas A y B son correctas, un 94% de respuesta. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, nos fue bastante bien, con muchos más participantes, incrementamos del 85% al 94% de aciertos. La respuesta correcta es la C, es decir, que para los procedimientos para trabajo con electricidad se hacen de acuerdo con las condiciones operativas del equipo y con la normatividad vigente. Es decir, la respuesta C es la correcta. Muchísimas gracias, ingeniero. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta dice, para trabajos en redes eléctricas sin tensión, A, se deben aplicar las 5 reglas de oro. B, no existe riesgo eléctrico. C, no se requiere prevención o protección. 15 segundos igualmente para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron A, se deben aplicar las 5 reglas de oro, un 98% de respuesta. B, no existe riesgo eléctrico, un 2%. C, no se requiere prevención o protección, un 0%, ingeniero. Muy bien, nuevamente incrementamos el porcentaje del 86, subimos al 98. Que quede claro para ese 2% todavía que trabajo sin tensión no quiere decir que no se deba intervenir. Entonces, sí existe riesgo eléctrico aún en trabajos sin tensión y deben ser aplicadas las 5 reglas de oro. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestra evaluación final. Nuestra tercera pregunta dice, ¿trabajo con tensión es el realizado en cualquier equipo o instalación energizada A, 25 voltios o más. B, 110 voltios o más. C, 1500 voltios o más. 15 segunditos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa del día de hoy. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, 25 voltios o más, un 86% de respuesta. B, 110 voltios o más, un 11%. C, 1500 voltios o más, un 4% de respuesta, ingeniero. Bueno, ya está más clara la tendencia. Antes teníamos un 48% para la A y un 47% para la B. Subió a un 86% la A, que es la correcta. Se considera trabajo con tensión a partir de los 25 voltios. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra acción educativa. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. Claro que sí, Wilman, muchas gracias a todos por su participación. Queda entonces mis datos para que puedan transmitir las inquietudes o preguntas que tengan. De mi parte no es más, invitarlos a que consulten Posipedia a través de los diferentes canales de la ARL Positiva y nos vemos en la próxima acción educativa. Claro que sí, ingeniero, una feliz tarde. Igualmente a nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro evento web. Recuerden visitar, como nos dijo el ingeniero, nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales.
Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.